En esta mañana continuamos con esta serie de mensajes sobre las señales proféticas. En esta ocasión estaremos en el capítulo 1, donde tuvimos la lectura devocional, los versos del 18 al 31 de Romanos, capítulo 1. El mensaje lo hemos titulado La inmoralidad. Esa es otra de las señales de que estamos en los tiempos del fin. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana y pedimos que tu Espíritu nos auxilie en esta hora para hablar en tu nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la cultura norteamericana es lo más parecido a un vitral que no deja pasar luz. Estamos viviendo en una sociedad, en sentido general, donde todo vale y nada satisface. La Biblia predijo que vendrían tiempos como los actuales. Cuando habló de su segunda venida, el Señor Jesucristo nos recordó o nos advirtió en Mateo capítulo 24, verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aunque este es un pasaje que en su interpretación primaria es un pasaje tribulacionista, lo que describe son acontecimientos que sucederán durante la segunda venida de Jesucristo, su manifestación gloriosa, o sea, los 7 años de tribulación y después esa manifestación también tiene una aplicación para nosotros hoy, porque en estos días finales se nos advierte de que serían similares a los días de Noé. Cuando uno sigue mirando el contexto, se da cuenta que se refiere a una actitud de total indiferencia. La gente enfrascada en cosas secundarias, sin importancia trascendental para la eternidad, dice, casándose, o sea, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero no es única la indiferencia. También el deterioro moral y espiritual de la sociedad de aquellos tiempos y de nuestros días. Una sociedad marcada por una creciente inmoralidad. Si queremos saber un poco más de esa sociedad antidiluviana, vayamos a Génesis en el capítulo 6, verso 5, donde leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Creo que esto es una descripción de nuestros días. Hay un video que me gustaría que ustedes vieran. Abner, ¿está el video por ahí? Este video fue el que usamos. Un momentico, Abner, yo te aviso. Este es el video que usamos para promover el sermón de esta semana. Lo pusimos en Facebook y también en Google. En Google tenemos ahí abierto algo para la iglesia, y es el segundo sermón que me del segundo video que me bloquean en Google. Cuando me explicaban la razón, era porque contenía un mensaje de odio y un lenguaje, o sea, una información que podría ser ofensiva para algunas personas. Y yo dije, bueno, ¿y qué es lo ofensivo? Ustedes lo van a ver ahora. Por favor, pasa el video. Van a ver el anuncio del sermón, pero presten atención a las estadísticas que aparecen en el video, y eso es lo que quiero que ustedes vean. Adelante.
Bueno, ¿cuál era el mensaje de odio? Que cada 3 segundos en los Estados Unidos se aborta un niño. Que el 85% de las personas adultas en los Estados Unidos viven sin casarse. Que Estados Unidos está entre los principales productores de pornografía en todo el mundo. Ese es el lenguaje de odio. Ese es el lenguaje ofensivo. O sea, vivimos en una sociedad inmoral que se molesta cuando se le dice que es inmoral. Ustedes saben que acá, precisamente esta semana, se presentó un informe de la Fiscalía de Nueva York sobre el alcalde o el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. 11 acusaciones de acoso sexual y públicamente se manifestó que había evidencias de que eran reales. Recuerdo que una de las preguntas que le hicieron a los que presentaron el informe, ¿y qué se va a hacer al respecto? Bueno, no creo que haya ninguna consecuencia criminal. Y después, aproximadamente a 1 hora, sale el personaje con su cara dura, justificando y tratando de minimizar de lo que se le estaba acusando. Mientras yo veía esto, pensaba que él no es el único. Hace años que Estados Unidos viene en una cadena de líderes sin integridad. Personas que son elegidas por popularidad o por promesas que benefician a los electores sin considerar para nada la integridad de ese individuo. Y eso nos está diciendo que estamos viviendo en una sociedad cada día más oscurecida por el pecado. Entonces, eso no es ofensivo. Eso no es un mensaje de odio. Eso se permite y se tolera con una indiferencia total. ¿Cómo eran los días de Noé? De continuo solamente el mal. Y esto despertó el juicio de Dios. Esto hizo que Dios pusiera fin a la maldad humana. En un libro de Jeff Kinley, titulado Los días de Noé, él escribe: si la Biblia es correcta al afirmar que toda la población de la tierra pensaba solamente en el mal continuamente, sin duda esos pensamientos malvados habrían incluido promiscuidad sexual, adulterio, perversión, al igual que violación, prostitución, homosexualidad, lesbianismo y pedofilia. ¿Suena eso extremo o muy lejano? El hecho de que la mayoría de estas aberraciones y perversiones han sido predominantes entre nosotros desde los días de Noé, no es exagerado imaginar cuán notoria habrían sido en un mundo sin ninguna brújula o restricción moral. Hoy nos quedamos pasmados ante tanta inmoralidad. Pero yo quiero que usted considere por unos segundos lo que va a ocurrir cuando ya la iglesia no esté aquí. Cuando nosotros, como cuerpo de Jesucristo, a pesar de nuestras imperfecciones, y que hemos sido llamados como sal y luz, y que en nosotros mora el Espíritu como una fuerza contenedora de ese gran dique de maldad, ya no esté, ¿qué ocurrirá? El infierno mismo en la tierra. Nuestra nación ha llegado a los excesos de los días de Noé. Nuestra brújula moral ha perdido el verdadero norte. Muchas veces nos preocupamos por cosas que afecten nuestra salud, como un virus, una bacteria. La sociedad se espanta, la gente corre. Sin embargo, no se espantan ni corren ante el pecado que nos está destruyendo. Quiero que miremos un pasaje que en estos últimos sermones lo hemos usado y quiero leerlo de nuevo. Segunda a Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto:
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que hace peligroso un tiempo? El pecado. Y ahí explica las razones. Y por favor observen estas características y vean. Les va a parecer que usted está leyendo los principales titulares en las cadenas noticiosas, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¡Qué tremendo! Esta descripción de Génesis capítulo 6, verso 5, y esta predicción de 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, que hace Pablo, ambos pasajes están describiendo el principal problema que tenemos los seres humanos. Y en teología se emplea la palabra depravación para referirse a eso. Depravación total. ¿Qué es depravación total? Lo que define la extensión de nuestro pecado. No solo somos pecadores, sino que el pecado corrompe toda nuestra existencia, cada área de ella, cada parte de nuestra humanidad, en diversos niveles es corrompida por el pecado. Hay una ilustración que emplea el pastor Charles Swindoll en uno de sus libros que me gusta mucho y me gustaría leerla. Para referirse a la depravación humana, él escribió: si la depravación fuera azul, seríamos azules por todas partes. Córtenos en cualquier lugar y sangraremos azul. Rebanen nuestras mentes y encontrarán pensamientos azules. Seccionen nuestra visión y encontrarán imágenes azules, llenas de codicia y lujuria. Cerceren nuestros corazones y brotarán emociones azules de odio, venganza y culpa. Tajen nuestras voluntades y hallarán decisiones y respuestas de color azul oscuro. En otras palabras, la depravación que experimentamos los seres humanos lo abarca todo. Toda nuestra existencia está depravada. Tal depravación o impiedad es la causa principal del declive moral de Estados Unidos de América y del mundo entero. Hemos llegado a un punto en que como sociedad consumimos lo que nos gusta y no lo que es realmente bueno. En los días de Noé, cada pensamiento e intento del corazón del hombre era de continuo, dice la Biblia, o sea, formaba parte de su estilo de vida. De continuo el mal. Nos hemos desarrollado de una manera extraordinaria en el orden tecnológico y científico, pero no somos mejores personas. Es más, la degradación cada día es mayor. Somos capaces de crear potentes medicamentos y somos inmoralmente más peores. O sea, la tecnología que nos hace la vida más fácil es una fuerza destructora que usamos para hacernos daño. Ahora poseemos la tecnología capaz de tomar las imaginaciones más espeluznantes de la mente humana y ser capaces de reducirlas y proyectarlas en una pequeña pantalla
que un niño puede sostener en sus manos y que llamamos celular, tablet, objetos que son comprados por los propios padres a sus hijos, trayéndoles el peligro a sus propias manos. Y de una manera irresponsable se divorcian del uso que el niño hará de tan letal artefacto. Si a los mayores, si a los que ya peinan cana y no peinan nada, les hace o nos hace un daño tremendo, porque a la distancia de un toque de dedo, usted se puede meter en los lugares más perversos del ciberespacio y contemplar las atrocidades que no es capaz de imaginar. Imagínense a una mente inocente como la mente de un niño. Pero los papis y las mamis están tan ocupados que no tienen tiempo para atender a sus hijos. Pero, pastor, ellos lo que hacen es jugar. Sigue bobeando, que cuando despiertes va a ser demasiado tarde. Probablemente ya con la edad que tienen sepan mucho más que usted. Y esto ha provocado, hermano, que la cultura occidental se vuelva cada vez más insensible y grosera. Por eso ya no es motivo de escándalo que una figura política salga justificando su inmoralidad, ya sea un gobernador o ya sea el presidente de Estados Unidos de América. Oye, el eslogan que algunos se esgrimen para justificar eso no les impide ser presidente. Lo que pasa es que hemos perdido la vergüenza. Hemos descendido a niveles más bajos cada día. Nos hemos vuelto una y otra vez insensibles al pecado. La iglesia ha perdido la sensibilidad espiritual. Y ahora no solo te encuentras incrédulos haciendo cosas abominables, sino cristianos justificándolos y pensando igual que el incrédulo. Ahorita mencionaba la cifra escandalosa de que el 85% en el video de las personas adultas consideran que vivir sin casarse con alguien es normal. Y cuando le preguntas, todo el mundo lo hace. Y algunos cristianos también piensan así. Bueno, todo el mundo lo hace. A tal punto que prestan sus propios techos y paredes para que sus hijos o familiares convivan en inmoralidad. Mientras nos dedicamos a mirar los pecados de otros, nos hacemos insensibles a los que se cometen bajo nuestro propio techo. Escuche esto: el que un pecado sea muy popular, el que sea muy practicado por la gente, no va a cambiar en manera alguna lo que Dios ha dicho. No importa si es el 100% de la población la que dice, todo el mundo lo hace. La Biblia está ahí, su mensaje no ha cambiado. Nos hemos convertido en personas profanas, cada vez con menos restricciones en el comportamiento, y llegamos a ese punto con palabras como estas. Eso no tiene nada de malo. Pero ¿qué cosa es? ¿Qué tiene de malo que hoy yo mueva la cerca un poquito y mañana la mueva otro poquito? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo que yo me ponga una florecita en la mano? O a mi niña le haga un tatuaje ahí en el cuello. La Biblia no habla de eso. ¿Qué tiene que de malo que me ponga un arete en cualquier lugar? La Biblia no habla de eso. Hermano,
Todo me es lícito, pero no todo conviene. El punto es que cuando comenzamos a descender, no tenemos freno. Una persona no llega de la noche a la mañana al desastre. Es el resultado de un proceso de deterioro interno que hace rato comenzó. Y yo le decía a los jóvenes, no importa hoy que esto sea de Dios, la gente, aún quitando a Dios, seguirán justificando su perversidad. Piense por un momento que no haya Biblia, que no haya Dios, que no haya Evangelio. Una persona tiene que ser demasiado obtusa para negar la realidad de que la sociedad humana se está autodestruyendo. Y ya no por el plano espiritual, estamos haciendo un análisis puramente humano. Hay que ser demasiado ciego para no ver la realidad de que no nos estamos convirtiendo en mejores personas. Y si usted saca a Dios de la escena, entonces todo vale. Si no hay Dios, no hay juicio. Y si no hay juicio, ¿quién establece las reglas? El hombre. Y eso es lo que vamos a ver. Una explicación de nuestra decadencia moral. ¿Qué ha pasado con la moral de Occidente que cayó en una pendiente resbaladiza? ¿Qué nos ha ocurrido como seres humanos? Si de veras queremos entender lo que ha ocurrido, recurramos a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 1 se nos ofrece la explicación. Allí está la cadena teológica, desde el rechazo del Creador hasta el colapso moral que describe Pablo. En ese pasaje de Romanos 1, del 18 al 31, encontramos una descripción asombrosa que nos aterroriza cuando la leemos. Si usted la lee con el corazón, prestando atención a cada palabra, usted no puede permanecer impasible. El universo nos da evidencia del Creador, sin embargo la gente no ha tomado en cuenta a ese Creador. Miren lo que dice Romanos 1 del 18 al 20. Porque la ira de Dios es un Dios que se ira, que se enoja. Si usted cree en otro tipo de Dios, no es el Dios de la Biblia. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, o sea, Dios se ha revelado, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿estoy diciendo que uno se puede salvar por mirar la creación? No. Lo que dice la Biblia es que una persona puede saber que hay un creador cuando mira la creación. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una persona con una inteligencia mediana, con solo observar la maravilla de la creación, tiene que decir: alguien lo hizo. Porque lo contrario es necedad. Dice la Biblia, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora, si la gente no quiere ver a Dios, y por eso, hermano, esa es la razón fundamental por la que la humanidad lo rechaza, porque si hay un creador, eso tiene implicaciones tremendas. Si hay un creador, Él tiene la autoridad sobre su creación. Si hay un creador y tiene autoridad, estamos sujetos a ese creador. No somos tan autónomos como algunos proclaman. No podemos vivir como queremos.
Es Dios el que gobierna y Él es santo. Sin embargo, la humanidad no ha querido ver a Dios y ha optado por rechazar lo evidente. Por eso hoy tenemos la teoría de la evolución. Una teoría diabólica que ha enfermado la mente y el corazón de muchos jóvenes, con la absurda idea de que el mundo surgió de la nada, resultado de una explosión de materia densa originada de manera inexplicable, y que de ahí saltó de casualidad la vida. Que la materia o que las moléculas progresaron de la aleatoriedad a la complejidad. Que tú y yo no somos más que el producto de estos accidentes. Pedazos de trozos de carbono, simples trozos de carbono, destinados a morir tan rápido como surgimos. Seres de un universo sin propósito, que enfrentamos un futuro sin esperanza. Por favor, ¿vale la pena creer eso? ¿Vale la pena vivir de esa manera? Esas son las bases del secularismo que hunde progresivamente las creencias y el comportamiento. Por eso estamos como estamos. Por eso hemos comenzado un descenso que no detiene su marcha hasta el mismo infierno. Si usted mira este pasaje de Romanos 1, aquí encontramos pasos, los pasos cuesta abajo. Primero Dios se reveló, ¿verdad? A través de su creación. Una persona mira la creación, sabe que hay un creador. Ese puede ser la base para un encuentro con el Evangelio, el único medio a través del cual una persona se salva. Pero ¿qué ha hecho la humanidad en sentido general? Lo rechazaron. Y lo primero que manifestaron con ese rechazo es ingratitud. Verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron en sus razonamientos. Ahí tienen a Darwin con la teoría de la evolución. Oh, ellos creen que saben mucho. Y usted oye todas esas hipótesis absurdas que son repetidas y repetidas a mentes que no tienen solidez en cuanto a convicciones o valores. Y entonces les cambian el disco duro. Por eso muchos jóvenes que se criaron en las iglesias hoy están en el mundo. Y algunos que están en las iglesias no saben ni lo que creen ni por qué lo creen. Les puedes preguntar de la evolución y te van a contar la historia completa. Pregúntale de algo bíblico y vas a quedarte pasmado. Ingratitud. Ahora esa ingratitud lleva a un corazón entenebrecido. Dice la palabra, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? ¿Verdad? Queda en oscuridad. La dureza y la insensibilidad es mayor. Y esto trae el segundo paso. Como no hay Dios, hay que fabricarlo. Verso 22 y 23. Profesando ser sabios. Porque en realidad no hay sabiduría sin Dios. Es creerse sabio. Que se hicieron necios. Ahora eso tiene consecuencias. Consecuencias espirituales. Verso 23. Cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Si usted hace una investigación de las distintas religiones que hay, que han existido, y lo que la gente cree, va a ver esto. Porque adoran desde una vaca, un ratón,
No sé todo lo que la mente humana sea capaz de concebir. Porque el hombre tiene un vacío que solo lo puede Dios llenar. Y cuando Dios no lo llena, ellos fabrican un ídolo para que lo llene. Es triste, pero es la realidad. Crean a un Dios parecido a ellos. Idolatría. Hoy el hombre ha levantado sus altares y ha colocado su propio Dios. ¿Y qué ocurre? Primero, si hay ingratitud porque no se reconoce al Creador, habrá idolatría, se crearán otros dioses, y si se crean otros dioses, producto de la mente humana, entonces se va a desatar la inmoralidad. Porque el hombre va a crear un Dios, no que le condene, sino que le justifique. Va a crear un Dios, como dije, ciego y sordo a lo malo que hacen. Versos 24 y 25. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Entregar es una expresión del juicio de Dios. O sea, describe cómo Dios deja al hombre en sus propios caminos de muerte. No quieren creer, perderán la capacidad para creer. No quieren ver, serán cegados. No quieren mirar la luz, quedarán en oscuridad. Dice, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El templo del Espíritu en los cristianos, el regalo de Dios a la criatura humana, hoy es un depósito de toda inmundicia. Verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando renunciamos al verdadero Dios de los cielos, los demás dioses nos llevan al deterioro moral, a la sensualidad, a los pecados sexuales, a una vida injusta, a una vida impulsada por la lujuria. Por la lujuria. De hecho, este pasaje dice que Dios entrega a las personas a tal tipo de depravación. O sea, Él les deja en sus propios caminos. Él no provoca la destrucción de nadie. Es la ley natural de las consecuencias. Dios es santo y no puede permanecer en la presencia del pecado. Por eso cuando el hombre no quiere vivir en santidad, Dios le da la espalda. Y es una marcha a su propia destrucción que no se detiene, hermanos. Miren, versos 26 y 27, vuelve. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estos son dos versículos muy claros para estos tiempos de tanta euforia con la ideología de género. Versículos que claramente enseñan que la homosexualidad y el lesbianismo es pecado. Y que no es más que el resultado de una conducta rebelde contra Dios. Cuando una cultura niega a su creador, adora a sus propios dioses, sucumbe a una existencia plagada de lujuria, sin remedio, se vuelve demasiado sexual. Hoy estamos saturados de eso.
Los titulares de los últimos años no hacen más que reflejar cómo se cumple este pasaje en nuestra sociedad. Tal espiral descendiente de indecencia conduce a la ruina moral. El doctor Donald Barnhouse considera como dichos versículos señalan el final inevitable de nuestro descenso. Dice él: observamos una humanidad que el Creador ha abandonado y la escena es espantosa. El desamparo ocurre porque el alma humana se va alejando sucesivamente de Dios. Los pasos de extravío fueron graduales. Comenzaron por no reconocer al Señor en la adoración y en la acción de gracia. Transitaron luego por diversas etapas, desde la deificación de la razón humana hasta la locura última del hombre en la forma más corrupta de sus prácticas idolátricas. Luego de apartarse de su hacedor, el hombre creó a un Dios a su imagen. Y ahí está lo que dice el verso 26 y 27. Y como si esto no fuera poco, como si no fuera suficientemente, como si fuera poco y como si fuera suficientemente malo, o no fuera suficientemente malo, leamos lo que viene en el versículo 28 al 31. Y como ellos no aprobaron, ahí está la razón de todo, tener en cuenta a Dios. Usted puede creer o no creer, aceptar o rechazar, pero escúcheme bien, no podrá escapar de las consecuencias. Hay consecuencias, aquí la Biblia lo dice claramente. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Yo siempre he dicho que la misma palabra se va explicando. Si usted quiere saber lo que es una mente reprobada, préstele atención a lo que viene después de la coma. Es una mente que está dispuesta a hacer cosas que no convienen. Las cosas que no convienen son aquellas que nos destruyen. La Biblia llama pecado. Y el pecado no es pecado porque Dios dice que es malo, sino además porque nos destruye. Nos destruye. Y ahí está la destrucción. Verso 29, estando, y me llama la atención la palabra que viene, estando atestados. ¿Saben lo que es estar atestado? Cuando decimos esa tienda está atestada de gente. Estamos llenos de toda injusticia. Y esto se puede incluir, o en esta palabra toda se puede incluir todo lo que viene: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. Fíjense, para mantenernos en la perspectiva correcta, después de la coma vuelvo a usar la palabra llenos. El bote está lleno de basura, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano querido, si usted conoce a alguien por ahí que todavía está con la bobería de que la Biblia fue un libro escrito por hombres, por favor, léale este pasaje. Y después que usted se lo lea, hágale esta pregunta. A ver, sé honesto, totalmente honesto. Si a ti se te hubiese ocurrido escribir la Biblia, ¿habrías pintado un cuadro tan horrible de ti mismo? Si usted ama la lectura, usted sabe que cuando se encuentra con la biografía de alguien, al final tiene una sensación de que el tipo era perfecto. Porque las cosas negativas las ocultan, las barnizan,
Pero cuando el autor es alguien que no tiene que rendirle cuenta a nadie, presenta la verdad desnuda. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es lo que se acaba de describir aquí? Esto es un pasaje atroz. Usted no va a ver ese pasaje leído en ninguna de estas iglesias que predican de prosperidad y todas esas tonterías en que le dan a la gente un analgésico, un sedante para que estén allí. No. Usted no ve que predican de estas cosas. No los mencionan. Y vuelvo a preguntar, ¿saben lo que se describe aquí? El doctor Martin Lloyd-Jones explica que esto es un vistazo de algo aún peor. Dice el doctor Jones, el infierno mismo es lo que se describe aquí, pero que será infinitamente peor y por la eternidad. Pero esto es un anticipo del infierno. Es una existencia lejos de Dios y de todas las restricciones de la santidad divina. Sí, es todo lo descrito en este pasaje, pero multiplicado sin límites, por siempre y para siempre. En otras palabras, el infierno son las personas que viven por los siglos de los siglos la clase de vida que están viviendo ahora, solo que mucho peor. Eso es el infierno. Si usted leyó eso y es un hijo de Dios, siente mareos, porque está diciendo, esto es una descripción de la sociedad de hoy. Por un momento, imagínate esto por la eternidad. Yo sé que algunos de ustedes probablemente ya estén pensando, pastor, pero usted no tenía otra cosa de qué predicar. Por favor, no podía haber buscado otra cosa. Tenemos que lidiar con esto. ¿Por qué no habla de la gracia? Y suelta a un lado el tema del pecado. Como dicen algunos figurines, yo me enfoco en lo positivo. La gente viene a la iglesia para que los levante. Bueno, eso es parte del ministerio de la palabra, pero no es el único, ni toda la verdad. A lo mejor, repito, alguien está pensando, ¿y por qué no hablamos ahora de la gracia? Ya está bueno de tantas desgracias. El punto es este, hermanos. Hablar de la gracia sin pecado es minimizar la cruz de Jesucristo. Hablar de gracia sin explicar por qué la necesitamos es pasar por alto la lucha que sostuvieron los santos de todas las épocas. Por perdonar, por aceptar, por rehabilitar a los pecadores, incluyéndose ellos mismos. Y por tanto, restarle peso a esa gracia que Dios nos ofrece por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuál es el significado del desgarramiento y el sufrimiento de Jesús en el Gólgota, sino ese? Hablar de gracia sin enfrentar la realidad cara a cara del pecado, sin reconocer de forma honesta y dolorosa nuestra propia maldad y sus efectos, es reducir a la gracia a un simple adorno. En muchas iglesias el tema del pecado se ha silenciado. ¿Y por qué? Porque mucha gente se molesta. No es agradable al hombre oír esto. No es agradable escuchar semejante descripción de su maldad. Y entonces cuando se ignora el pecado, es como si se cortara el nervio central del evangelio. Porque la cruda verdad es que sin una revelación
clara, completa del pecado, predicar de la gracia a alguien, para ese alguien esa gracia será impertinente, innecesaria y extremadamente aburrida. Por eso es que hoy en día hay tanta gente que no siente necesidad de arrepentimiento. Y en su interior se dicen, ¿y para qué yo necesito esto? Si yo estoy bien, si yo soy bueno, si yo puedo entrar a la fiesta de bodas por otra parte, ¿verdad? El autoengaño, como una especie de narcótico, una supresión tranquilizadora y desorientadora del sistema nervioso central del espíritu. Lo destructivo aquí es que al no tener oídos para oír, perderán la capacidad de escuchar. Con el tiempo, mucha gente se vuelve religiosamente insensible. Están llenos de conocimiento de Dios, pero en realidad ese conocimiento no ha descendido de la mente al corazón. Es cierto que tenemos que hablar de la gracia y del perdón. Tenemos que hablar de la muerte de Jesucristo por nosotros, pero hay que explicar por qué. Hay que explicar por qué estamos hoy en este pantano de inmoralidad, que no podemos salir por nuestros propios medios. Vislumbremos nuestra pecaminosidad. Vayamos a la gente con valor para decirle lo que Dios dice y cuánto se necesita a ese Dios y a ese Salvador. Seamos capaces de reconocer que Jesús vino y a través de su muerte y resurrección limpió nuestras almas de toda fealdad e inmundicia. Porque todo lo que se describe ahí me incluye a mí, te incluye a ti. Y de no haber sido por la gracia de Dios, estaríamos mucho más lejos. No existe otra palabra más maravillosa que gracia. Significa concederle a alguien un favor o una bondad inmerecida. No es solo un regalo gratuito. No, es un regalo gratis para quienes merecen lo opuesto. Y se nos da cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. La solución para este mundo es Jesús. Ese evangelio que en Romanos mismo, capítulo 1, verso 16, dice que es poder de Dios para salvación. Estamos en un serio problema con el pecado. Y ojalá que la sociedad cada día pudiera ser más sensible y más preocupada a ese gran problema espiritual que lo que se preocupan por la muerte y por otras enfermedades. A veces yo veo personas sin Dios que están desquiciadas, atenazadas por todo tipo de temores. Y a veces siento deseo de decirle, mira, yo sé que estás preocupado por estas enfermedades, pero la Biblia dice, no temas aquello que puede matar el cuerpo. Más bien considera aquel que después de muerto puede lanzarte al infierno. Así lo dice. Si después de haber despreciado la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué crees que Dios va a hacer? Hermanos, no estamos mal, estamos cada día peor. Y la gente hoy vive de espaldas a Dios. El problema que tiene América no son los políticos inmorales o con cualquier otra característica, es el pecado. Ese es el problema no solo de América, sino del mundo entero. Y para ese problema hay una sola solución y es Jesucristo. Para eso el Hijo de Dios murió y sin Él, escuche bien, sin Él no tenemos la más mínima esperanza. Yo creo que el Señor está al venir, porque cada vez que en la Biblia leemos escenarios como esto, vino juicio. Es un patrón. Sodoma llegó al colmo y Dios respondió. La generación antediluviana llegó al colmo y Dios respondió. Y sigues mirando
En el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que la maldad del hombre va a llegar al colmo y Dios va a responder. Va a responder. No es que va a venir el juicio. Yo creo que ya estamos bajo ese juicio. Y un principio que encontramos en toda la Biblia es que Dios siempre preservó un remanente. Protegió a sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. En el mismo pasaje de Romanos, en el capítulo 6, donde dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, miren lo que dice allí en el verso 8. Pero Noé halló gracia. ¿Has hallado tú esa gracia? No la puedes comprar, no te la puedes ganar. Dios te la da por fe. Para eso la Biblia manda a arrepentirse y a creer. ¿De qué? Tienes que arrepentirte. Creo que si prestaste esa atención a este sermón y si todavía no lo entiendes, vuelve a leerte en tu casa Romanos capítulo 1. Ahí estamos nosotros. La diferencia es que somos pecadores bajo tratamiento y que valoramos esa gracia porque es la única esperanza para nuestras vidas en el presente y en el futuro. Es Jesucristo tu Salvador. Si no, pídele ahora que perdone tus pecados. No eres bueno, no te engañes. Sé que tal vez estás pensando en cuánta gente te ha hecho daño, pero piensa por un momento a cuánta gente tú le haces daño. El pecado hoy impera, porque el hombre no quiere apoderarse del remedio. Ya estamos en el 50% de la población americana vacunada, porque a la gente le preocupa el virus, ¿verdad? Y si hay una vacuna, la gente dice, tengo que aprovechar, porque es irracional, ¿verdad? Se supone que si hay un remedio, te lo tomes. Aunque sobre este tema hay otras opiniones, pero bueno, estoy tratando de ilustrar algo. La vacuna ha sido cuestionada. ¿Por qué fue creada por hombres? Cualquier medicamento humano puede tener sus efectos. Pero imagínate por un momento que tú sepas que hay un medicamento 100% efectivo, aprobado por la FDA, la RD, o sea, que haya pasado por todos los filtros, y que vayas al médico y el médico te diga, bueno, tú tienes un cáncer letal, pero este medicamento es 100% efectivo. Solo tienes que tomártelo. Estoy seguro que una persona en sus cabales se lo toma. Pero ahora, ¿por qué no actuamos de la misma manera en el orden espiritual? ¿Saben por qué? Porque hay huestes espirituales de maldad. Hay un corazón endurecido, hay ojos ciegos y oídos sordos. Y el hombre actúa de una manera tan absurda ante su salvación espiritual que asombra. Si hoy estás comenzando a pensar, tengo un serio problema, es que Dios te está iluminando para que entiendas. Y el mejor remedio es, vuélvete a Jesucristo ahora mismo. Tu vida no es para siempre. En cualquier momento puedes irte y te vas a encontrar con tu Creador y le vas a rendir cuentas al Dios vivo. Que el Señor nos bendiga.